Hola, mi nombre es Carla Trejoluna, soy gestora cultural, lectora, locutora, amante de los libros y también aprendiz de mamá. Yo estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana León y desde que salí he estado 100% vinculada a la comunicación en el ámbito cultural, porque la cultura, el arte, todas las disciplinas artísticas me encantan. Mi familia es una familia de artistas y no concibo la vida sin el arte. Siempre supe que la comunicación en el ámbito artístico me gustaba. Creo que lo supe desde que tendría unos 5 o 6 años. Lo supe porque mi familia, había tertulias en sobremesa, mis abuelos, mi abuelo tocaba la guitarra, mi mamá toca la guitarra, mis tíos tocan la guitarra. Entonces, siempre viví con estos momentos en familia, en donde había música, había incluso un poco de exposiciones, porque mi abuelo fue boxeador, fue campeón nacional peso pluma en 1917. Entonces, él tenía en su casa en Acámbaro, Guanajuato, una área que le llamaba el Salón de la Fama, porque estaban colgados todos sus carteles, notas de periódico acerca de su trayectoria como boxeador. Entonces, de alguna forma, eso era una parte de una exposición, música, como que siempre estuvo en mi vida. Después, tengo un tío que es Gerardo Trejoluna, que él es actor de teatro y de cine. En ese momento él se empezó a dedicar a estudiar teatro. Cuando supe que él estudió teatro, fue como que el teatro me gusta, porque incluso cuando era muy niña, me subían a la mesa del comedor y yo agarraba una servilleta que la hacían a manera de micrófono, entonces empezaba a cantarle piezas de Lupita D'Alessio a mi abuelo. Entonces me di cuenta que el aplauso, el público, era algo que a mí me gustaba. Cuando mi tío Gerardo sé que se va a estudiar a Jalapa, Veracruz Teatro, fue cuando identifiqué una posible beta de trabajo o de estudio. Dije, no, pues yo quiero ser actriz. Y recuerdo algo que parecería una anécdota muy simple, pero fue una revista que cuando tenía 12, 14 años estaba la revista Eres, ¿no? Entonces, en la revista Eres, estaba viendo una entrevista de una chica que estaba trabajando en medios. Y entonces, a la hora que le preguntan sobre su Lisa Echeverría, ella tenía un programa de televisión, entonces le dicen, ¿cuándo te dedicaste a la tele? Dijo, es que yo estudié comunicación. Entonces vi la palabra comunicación, como, dije, no, entonces eso es lo que yo quiero. No tanto era el teatro, la música, que sí me gusta. De hecho, actualmente creo que quien se dedica a los medios es un poco actor o actriz. Pero entonces ahí fue cuando dije, es esto lo que puedo estudiar. Entonces, a los 14 yo nací en la Ciudad de México, pero desde muy niña viví en Moroleón. Y cuando estábamos en la preparatoria nos llevaron a un programa de televisión que se llamaba Así piensan los jóvenes en Moroleón. Y entonces a la hora que al final hacen una serie de preguntas, debate entre los alumnos, pues yo empiezo a hablar y opinar, eso más lo de comunicación, pues conecté, dije, es que esto me gusta hablar, me gusta entrevistar, me gusta conversar. Y a los 14 años empecé a trabajar en la televisión. A resumidas cuentas, a tu pregunta, así fue que me empecé a dar cuenta que me gustaba la comunicación. Cuando descubrí que la carrera de comunicación, que conectaba con lo que a mí me gustaba, pues ya empecé a buscar, porque en Moroleón, digo, en el 94 no había alternativas. Entonces empecé a buscar opciones y ya hice examen en La Salle, entonces UBAP, e hice examen en la Ibera. Y mi papá me dijo, mi papá ya falleció, pero mi papá me dijo, donde tú quieras, Chinita. La verdad no sé, siempre me gustó la Ibero. Entonces, gracias a mi padre, uno de los grandes regalos que me dejó fue la universidad. Y bueno, el ámbito cultural, como te digo, siempre estuvo presente, pero cuando salgo de la carrera, me topé con mi primer trabajo, que fue en el teatro, bueno, en Doblado en León. Vi lo que hacían en el Instituto Cultural de León entonces, y ahí conecté las piezas, conecté los puntos, y dije, sí, la comunicación, el arte, la cultura, esto es lo que quiero hacer. Mira, yo creo que una de las claves, sin duda, es que lo que estás diciendo no es un producto como tal, ¿no? Al final de cuentas, todo se trata de vender, ya sea que se te venda un boleto para una ópera, un café, un libro. Pero a diferencia de cualquier producto como tal, cuando tú difundes el aspecto cultural, tienes que ser muy sensible a quién se lo estás diciendo y cómo se lo estás diciendo.
Creo que el principal reto es tener esa sensibilidad y quien se dedique al ámbito de la difusión cultural, que no es obligatorio, pero creo que es algo que hace la diferencia, es que te guste el arte, que te guste la cultura, que evidentemente la mercadotecnia es muy importante, sin duda, porque insisto, al final es vender libros, vender boletos y demás. Pero sí es importante tener esa sensibilidad de que lo que estás hablando es algo absolutamente y 100% humano. Es decir, una pieza artística compuesta por Wagner no es lo mismo en su época a si lo hizo Silvestre Revueltas en México. O sea, no es tanto decir tienes que ser súper culto para eso, pero es deseable tener este conocimiento, esta sensibilidad, porque cuando una persona decide comprar un libro, decide comprar un boleto para una obra de teatro, para una ópera, yo sí soy absolutamente convencida de que son experiencias que te pueden cambiar la vida. O sea, no es el tema del entretenimiento, sino es un tema que tiene que ver con lo humano, porque uno, cuando algo te gusta o conectas cualquier material, cualquier disciplina artística, tú te estás reflejando en eso. Y el arte tiene esa particularidad que se convierte en un espejo. Es decir, yo conecto con un libro, con una obra, porque dice algo de mí. En eso reside la diferencia a la hora de que tú comunicas algo, difundes algo en materia cultural. Uno, ser sensible ante lo que tú estás explicando, diciendo. Dos, conocer a quién se lo estás diciendo, porque es sumamente amplio, ¿no? Desde un pequeñito que está aprendiendo a usar sus manos para pintar, hasta un adulto mayor que disfruta ir a un club de lectura o disfrutar una obra de teatro. Entonces es tan amplio el público que no todo puede ser comunicado de la misma forma. Estuvo bien divertido porque, te digo, se llamaban Así piensan los jóvenes, es un programa de televisión que hacían en Noroleón. Entonces estaba yo en el grupo de mis compañeros de la prepa y eran dos conductores, un hombre y una mujer. Entonces el tema era, ay, ¿qué piensan los jóvenes acerca de tal tema? Y entonces pues yo hablaba, ¿no? Yo hablaba, yo opinaba y decían, a los pocos días la chica termina su ciclo de trabajo ahí, por cuestiones personales se va, y me hablaron, oye Carla, es que yo me acuerdo, el conductor, que tú hablaste y te gustaba, y una de las cosas que yo agradezco mucho que me lo digan, pero la verdad es que es mi instrumento de mi voz, soy locutora, entonces aparte de que me gusta hablar, tengo un tono de voz agradable, y eso como que también les gustó. Y nos parece que te podría interesar venir para acá. Y yo, pues sí. Y entonces me acuerdo que le dije a mi papá, le dijo, oye, papá, pues me están diciendo, bueno, sí, sí, pero vamos, yo te acompaño al casting. Y ya lo acompañó al casting mi papá, tiene 14. El caso es que dijeron, sí, bueno, nos encanta, quédate con nosotros a trabajar. Y estuve prácticamente 14, como 2, 3 años antes de que me fuera a la universidad. Me vine a León, Guanajuato. Y así fue. Y ahí fue mi primera experiencia como conductora de televisión y más que nunca decirme, sí, es que esto me encanta, es que esto me fascina. Sí, o sea, soy análoga y luego digital. Fue muy interesante porque, bueno, yo empecé a estudiar en el 95, absolutamente no había ni siquiera en el plan de estudios para nada los temas digitales, la verdad. A mí radio siempre ha sido, y al día de hoy, se me hace uno de los medios que me encanta, o sea, la tele, pero también el radio. Entonces, ¿cómo fue? Pues bueno, la universidad, eh, algo que tiene la universidad que hasta el día de hoy me parece que ha sido un acierto es el enfocarse mucho en el tema de la investigación. O sea, creo que eso, independientemente de la era digital y todo, la investigación es fundamental. O sea, no podemos, y más ahora en la era del chat GPT, el chat GPT, no nos podemos dejar de lado que la investigación, el considerar las diferentes fuentes es muy importante. Es más que nunca hoy creo que es notorio quién solamente hace copy-paste, a quien realmente busca estas fuentes. Creo que esto sí es bien importante, que a mí en lo personal de la Universidad Iberoamericana es uno de los factores que hace la diferencia en el tema de la investigación. Pero pues sí, yo salí en el diciembre del 99, empecé a trabajar en febrero del 2000
Y apenas, o sea, realmente yo empecé a trabajar en el Instituto Cultural de León, los elementos digitales, pues para nada. O sea, yo imprimía volantes. Yo en las primeras ferias del libro de León, yo era la cámara, ir a revelar el rollo, que para los estudiantes de hoy dirían, ¿cómo eso es en la prehistoria? No, o sea, fue en el 2000. Entonces, mis primeros años laborales fueron de tomar la foto y rezar para que las 24 opciones que tenías en el rollo salieran bien, porque evidentemente había muchos que se velaban, que no salían las fotos. Entonces, los primeros años fue así, fue de buscar el medio impreso, era el que prevalecía, ¿no? Los volantes, el tiempo, los tiempos. Ahorita dices, pues no hay problema, cambio un diseño de volada y lo publico en redes sociales. Pero lo que era prioritario eran los medios, como bien dices, tradicionales, y era otro ritmo. Que de pronto ahorita dices tú, bueno, sí, la inmediatez está padre, pero a ratos es como, es demasiado. O sea, demasiado, porque además el consumo y lo que tiene la gente al alcance es, es cantidades enormes de información, ¿no? Pero bueno, me tocó ir a revelar las fotos, me tocó hacer la difusión en alianzas con más tiempo, ir a pegar carteles, los volantes, que también son materiales que todavía hoy le funcionan mucho a mucho público. Y ya después, pues empezó la era de las redes sociales, y por supuesto que fue una herramienta y sigue siendo una herramienta muy importante, pero creo que no quita que más que nunca hoy la investigación, el cuidado, el saber qué dices, cómo lo dices, sigue siendo muy importante. Pero sí, me tocó toda esa transición, este, eh, y pues nada, ha sido muy interesante transitar de lo análogo a lo digital. Si hablamos hoy en día, pues digo, la prioridad siempre es lo digital. Y la gente, lo cierto es que una herramienta que siempre tiene en sus manos, pues es tu celular. Al principio de mi trabajo profesional en el Instituto Cultural de León, pues era echar mano de los materiales impresos. Yo creo que lo más importante es la calidad de lo que se oferta. Es decir, la gente sí se entera. O sea, la gente sí se entera, pero creo que algo que es ahorita mucho más efectivo por sobre los medios de comunicación, parecería que estamos al revés. O sea, es decir, parecería que pues ahorita lo más que importa es lo digital y ya. Pero creo que no, creo que estamos moviéndonos a un momento en el que las comunidades, persona a persona, se están volviendo cada vez más importantes. Ahorita es muy fácil ver, metes publicidad en ads y te sale, pero a la gente no la engañas, pues. O sea, muchas veces, porque hay actividades que se llenan sin que hagas necesariamente una difusión tan masiva. Porque las comunidades importan, porque la calidad importa, porque el público cada vez más tiene la capacidad y las posibilidades de enterarse de qué actividad es, ¿no? Entonces, para mí en este momento sí es muy importante las redes sociales, pero es más importante quién te lo dice, una persona en la que tú confíes. Entonces, por eso importa mucho si me lo dice fulanito de tal, que es una persona que yo conozco, que me lo recomienda. O sea, creo que las recomendaciones más que nunca van a pesar, y más en el ámbito artístico y cultural. A lo largo del tiempo que he tenido en experiencia laboral, me parece que hablando de los míos en concreto, que un buen espectacular sí funciona, ¿sí? Que un buen espectacular en un lugar adecuado conecta. Lo más importante en general es un adecuado plan de medios, que eso no lo dice en la universidad, pero funciona. Tú puedes ir manejando, ver un espectacular y a la par escuchas el spot de radio y a la par escuchas una entrevista de un artista que está hablando acerca de una actividad. Ese es el adecuado plan de medios. Y un adecuado plan de medios, ¿cómo puede funcionar? Con planeación, con tiempo. O sea, desafortunadamente hoy cada vez más se ha vuelto como en esta confianza de, "Bah, pues lo comunico en redes sociales, no pasa nada". Y sí, lo terminas comunicando, pero estamos desatendiendo la planificación. O sea, están ocurriendo las cosas tan rápido, y estoy hablando
del ámbito cultural en lo corto, pues en el municipio, en la ciudad, en el estado. Me parece que es muy importante la planeación. No podemos estar como consumiendo, 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 hacerlo rápido porque la gente lo sabe, lo siente. Entonces, para poder tener un plan más adecuado, se necesita la planeación. No hay un solo medio adecuado. Yo creo que el público ahora tiene al alcance de su mano la información y es más crítica. Yo sí creo que el público es más crítico y sabe lo que le estás diciendo. O sea, no porque lo desees engañar, pero es un medio más, un público más comprometido, más enterado, más con las posibilidades de enterarse más fácil de las cosas. Disfruto mucho hablar con la gente, disfruto mucho entrevistar a la gente. Me gusta mucho conocer las historias de las personas, o sea, disfruto mucho eso. Actualmente estoy, después de trabajar 25 años en instituciones, tanto municipales como estatales, actualmente estoy más dedicada a proyectos personales que tienen que ver con la literatura. O sea, me gusta mucho leer. Descubrí en la pandemia que los libros son el camino. O sea, siempre había leído, pues por la carrera había leído y demás, pero siempre tenía como el gran pendiente de leer novelas. Yo leía muchos libros de no ficción, leía de pronto libros técnicos o así, y yo decía, es que yo quiero leer más novelas. Y como en el 2020 para todos y todas fue un parteaguas, y mucha gente se acercó a los libros también. Yo empecé a hacerlo y empecé a descubrir que los libros me hacían muy feliz, o sea, que me los empezaba a devorar. Entonces encontré una comunidad lectora muy padre, pero no me quedé solo leyéndolos, sino empecé a escribir sobre los libros, empecé a hacer reseñas literarias y hoy, 2025, lo que más disfruto es leer, hablar de los libros y hablar con la gente que hace posible los libros, con los autores. A mí me encanta entrevistar, me encanta presentar un libro, me encanta descubrir cosas. Entonces, eh, eso más algo que quiero explorar más adelante ya, es narrar audiolibros. O sea, a mí me encanta la locución. Entonces, eso que tiene que ver con los libros, con las entrevistas, con narrar audiolibros, es lo que más disfruto. Actualmente en mis redes sociales hablo de libros y de libros, y entrevisto a los autores, entrevisto a los escritores. Entonces, amo entrevistar a la gente. O sea, realmente, poder platicar acerca de eso y conocer la experiencia de cada persona, me encanta. O sea, en esa parte sí la disfruto muchísimo. En mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, por ahí en vivos, obviamente espero pronto, más adelante, hacer un podcast, trabajar más en mi canal de YouTube, o sea, encontrar más esas áreas, porque te digo, los últimos 25 años estuve más enfocada a trabajar para instituciones. Y ahora en esta nueva fase, pues justo quiero capitalizar todo eso que disfruto hacer para enfocarme a decisiones propias hacia dónde quiero llevarlo. Pero en mis redes sociales ahorita estoy en esta fase de darles todo el peso a esta experiencia y ahí están mis entrevistas. Que es como si le preguntas a una madre, ¿cuál es tu hijo favorito? Te va a decir, no tengo libros favoritos. Hay libros que me han gustado mucho. Hay libros, por ejemplo, Dime quién soy de Julia Navarro, que lo digo siempre, es uno de los libros de novela histórica que disfruté mucho, que lo leí hace unos 3, 4 años. Uno de los géneros que más me gusta es la novela histórica y, bueno, de hecho, en México uno de los géneros favoritos es ese. Pero con ese libro habla desde la Guerra Civil Española hasta la Guerra Fría y gracias a ese libro pude entender un poco más acerca del ámbito, ¿no? Entonces Dime quién soy de Julia Navarro. Otro libro que me gusta mucho se llama A la sombra del ángel. Es un libro escrito por Catherine S. Blair, ya murió. Ella fue eh, la esposa del único hijo que tuvo Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado fue hija de Antonio Rivas Mercado, el arquitecto, conocido por el Ángel de la Independencia o por el Teatro Juárez. Y A la sombra del ángel justo habla acerca de la vida de Antonieta Rivas Mercado.
Antonieta Rivas Mercado fue una mecenas del arte en México. Gracias a ella muchos artistas tuvieron apoyo. Entonces esos dos libros me gustan mucho. Y diré uno más, que es La bailarina de Auschwitz, ¿no? Esta novela que justamente habla de el periodo tan difícil de la Segunda Guerra Mundial y obviamente este campo de concentración en Auschwitz. Es un libro maravilloso. Me gusta mucho el soundtrack de la película Amelie. Me gusta mucho. O sea, digo, ahorita, o sea, digo, en algún momento de mi vida pues sí tuve discos, pero no, ahorita de mis playlists en Spotify me gusta mucho esa, porque siempre me encanta, si me quieres poner algo que me guste, el soundtrack de la película Amelie, esa me encanta, pero en general escucho de mucha, o sea, tengo gustos muy variados. Pues te vas a contar mi respuesta, pero me gusta mucho Ratatouille. Pues, me gustan mucho series, o sea, justo estoy por terminar Breaking Bad, que me la habían recomendado enormemente y no la había visto. Pero justo hace un mes que empecé a tener un poco más de tiempo, empecé a ver Breaking Bad y bueno, ya voló la cabeza. O sea, ya supe por qué les encanta, estoy por terminarla y se me hace una serie fabulosa. De series me gusta mucho Sex and the City o Grey's Anatomy. Te digo, es muy variado mi gusto. Pero hablando de películas, pues yo creo que Ratatouille es una película que he visto. Mira, el teatro es una disciplina artística que a mí me gusta mucho. Me parece que cuando tú vas al teatro, eh, aparte de que se me hace una de las disciplinas artísticas más difíciles y más complicadas que el actor, el verdadero actor de teatro. Gerardo Trejo Luna, que es mi tío, él es un gran actor de teatro y él tuvo varios unipersonales. Hizo una unipersonal que se llamaba Autoconfesión. Y esa obra, aparte de que por ser mi tío, pero es muy exigente, es muy exigente el trabajo teatral y esa se podría decir que es mi obra de teatro favorita, que fue un unipersonal. Mira, he venido varias veces a la cafeteca y es un espacio agradable, es un espacio bonito a los ojos, que eso finalmente importa, pero es acogedor, es agradable, pues no sé, las mesas, los colores, la ambientación, es un espacio que te invita a estar. Y eso yo creo que es algo bien importante. He probado ensaladas, he probado hamburguesa vegana, en algún momento me parece muy rica. Eh, Soy cafetera, 100%, entonces un buen expreso se agradece. Y cuando hay un lugar en donde huele a café y sabe bien a café, bueno, me tienen 100%. Y que además está muy bien conectado, creo que en su ubicación es también un plus, ¿no? Decirles que es apasionante el ámbito cultural, el ámbito artístico, que les recomendarían que lo vivan, que le disfruten mucho, que busquen conectar con yo pienso que el trabajar en el área de comunicación del ámbito cultural tiene mucho de ser artista también, que no se ve muchas veces así, pero también es un arte. De hecho, tengo una charla que pude dar en TED hace ya como 6 años, que así la nombré, el arte de comunicar el arte, que si la buscan y la ven, se darán cuenta que estaba absolutamente nerviosa, ha sido la experiencia más retadora de mi vida, pero justamente quise darle ese nombre, el arte de comunicar el arte, porque es apasionante y amerita conocer, involucrarte. No se trata de ser 100% oculto, si no, no puedes comunicar, o sea, no se trata de eso, pero sí hay que tener el amor por el arte, el gusto, el interés, el disfrutar, el ser capaz de ser sensibles. Creo que a eso se reduce, el tener la sensibilidad de que sí importan los números, importa lo riguroso de un buen diseño, un buen contenido, por supuesto, pero algo que distingue mucho a quienes nos hemos dedicado al ámbito cultural es amar el arte. Es amar el arte, es no solo ver a los artistas como un cliente más al que pues, hay que vender y hay que decir,
Sí, pero es conocer a las personas detrás de una pintura, detrás de una obra de teatro, lo que ocurre detrás es apasionante. Y yo creo que hoy más que nunca se requieren jóvenes apasionados por lo que sea que decían hacer, pero más en el ámbito artístico, apasionados realmente por esto. Yo creo que eso es lo que va a seguir sosteniendo. Y más un estado como Guanajuato, que tiene tantos artistas, tantos creadores, un ámbito cultural que está sostenido por justo todos y cada uno de los artistas o centros culturales independientes como la Cafeteca, que forman parte de este entramado cultural que hace que se sostengan, ¿no? Entonces, son muy importantes las instituciones, pero también no son muy importantes las universidades, los centros culturales, los artistas, los gestores, los promotores. O sea, hay tanta gente tan apasionada por esto que se nota. Y es por eso que Guanajuato tiene esta vida cultural tan interesante. Que existe.